106.5. Bien, señores, vamos a conversar con Danilo Guzmán, el vicepresidente de Asisa, justamente sobre esta encuesta que ha publicado Asisa con un trabajo de campo levantado entre los días 3 al 6 de octubre, 1.521 personas que fueron entrevistadas a nivel nacional. Correcto. Entonces, iríamos primero con un resumen de los datos generales de lo que plantea la encuesta y después con algunas cuestionantes, algunas interrogantes. Claro. Te adelanto, fue hecha en la República Dominicana. Correcto, sí, 32 provincias. Ok, no, está bien. En las 32 provincias. Danilo, en las 32 provincias hicieron 32 provincias. Todas las muestras fueron tomadas aquí en el país. Correcto. Siempre las hacemos durante los últimos 28 años. Exacto. Perfecto. Buen día, Marilena, Julio y Eury. Gracias nuevamente por invitarnos. Fíjate, la encuesta, como todas las que hemos publicado, una muestra un poco más grande de las normales. Más que los 1.200, pero 1.500 encuestas, lo que te baja el margen de error medio punto porcentual aproximadamente. O sea que tenemos la distribución de las 32 provincias, margen de error de 2.5%, con un 95% de confianza. Correcto. Aquí tenemos la misma distribución que hacemos para todos los estudios en términos de edad, género, nivel económico, que tomamos los datos de la Junta Central Electoral y distribuimos la muestra para que asegurarnos que esa muestra representa el total de electores, al universo de electores, con las características sociodemográficas que se corresponden, que siempre se han correspondido a los estudios. Es un estudio que lo que menos tiene es escenario electoral. Si tú pudiste ver el reporte completo, si ustedes lo pudieron ver el reporte completo, es una presentación de 29 páginas. Sí. El tema que ha dominado la agenda pública es una página de las 29. Sí, el electoral. Hay otras 28 que tienen información muy interesante. Por ejemplo, aparte, danos los datos generales primero, electorales, porque esos son los que más llaman la atención. Los electorales, hicimos unos escenarios por quién votaría, si las elecciones fueran hoy, por quién votaría. Se incluyeron todos los precandidatos del PLD y personas que salían en las menciones espontáneas como posibles precandidatos que puedan ser candidatos por ese partido. En el caso del PLD hay 6 personas. En el caso del PRM hay 2 personas posibles. En el caso del PRD está definido que es Miguel Vargas. Ya es el candidato. Es un candidato, esa era la constante en todos los escenarios. En esas preguntas, en el escenario de los... ¿No incluyeron al presidente Danilo Medina por la limitación constitucional? No lo incluimos por la limitación constitucional, es correcto. O sea, es un asunto de lógica, o sea, algo que en este momento, bajo el actual marco legal, no es posible, ese tipo de escenario. ¿En ningún momento contemplaron poner la pregunta de si estaría dispuesto a que se modifique la Constitución? En esta encuesta me parece que no está, pero es una pregunta que comúnmente se incluye en todos los cuestionarios, así como se incluye en este caso incluyó el tema de Loma Miranda, el tema de la regularización de los extranjeros, o sea, todos los temas que están en boga en el momento se incluyen en la encuesta, pero como ustedes comprenderán, si lo que se publicó tiene 29 páginas, no podemos incluir todo lo que está en una encuesta. ¿Y por qué si este es un aspecto? Y fíjate que el que te hace la pregunta no es un promotor, y creo que ha tenido una posición muy clara frente a ese tema. ¿Por qué si es un tema de actualidad, si es un tema de debate, no se incluye? Porque el tema, por lo menos el tema es de debate, y es uno de los temas que es de tanta actualidad como los temas incluidos. ¿Por qué no se incluye como tema? Es saber el sentir de la población, porque hay dos grupos, unos a favor y mira lo que pasa. Me voy a remontar al 2011, porque creo que hiciste un comentario esta mañana con relación a que se publicó una información en el 2011 y que si se le publicó a Leonel como candidato cuando él tenía el impedimento constitucional. Eso es cierto. Recuerdo la reunión con eso. Dile a Eury que es cierto, que Eury me está diciendo a mí que no. Es cierto. Pero entonces pídeme excusa, Eury. Tú me dijiste a mí que no. Entonces, no, te voy a explicar. Pero no del 90-10, no del 90-10. No. Fuera del 90-10. ¿Qué producto se anuncia aquí para la memoria? Fuera del 90-10 que yo dije que no era verdad. No, lo de que midió a Leonel estando prohibida la Constitución, igual que tú me dices que era un argumento ético. Ahí sí tienes razón. Reconozco que en ese punto y en lo otro también. Recuerdo que en una serie de reuniones que teníamos con los clientes, planteamos esa misma situación. El cliente quería que se incluyera ese candidato. Nosotros le decíamos, oye, metodológicamente es incorrecto porque vas a distorsionar
el resultado de la encuesta. ¿Por qué? Él no tiene posibilidad de ser candidato. Recuerdo también que eso lo mencionamos en la rueda de prensa, hablamos de eso cuando estábamos, ¿lo dijeron? Lo dijimos en la rueda de prensa, y si no me equivoco, aquí en este programa, o en el programa de José Lalu, no estoy seguro, hablamos sobre ese tema. ¿Por qué incluyeron a Leonel Fernández? Por ese tema. Nosotros dijimos, nosotros, como empresa, metodológicamente sabemos que eso distorsiona el mercado, pero a fin de cuentas el cliente quiere incluir a Barack Obama en un escenario electoral. A mí en esa ocasión me preocupó la inclusión y yo lo cuestioné. Claro. Así como ahora veo la ausencia y se lo pregunto. Claro, sí. pero creo que hablamos sobre ese tema. Ok, no, hablamos sobre el tema. Sí. ¿Por qué se hizo? A mí me hubiera gustado que incluyeran a Danilo. Yo entiendo que eso es una elección del cliente. Sí, pero a mí me hubiera gustado que incluyeran a Danilo. Así como preguntando. Estaba la otra opción, no de incluir a Danilo, sino la pregunta, ¿estaría dispuesto a que se reforme yo digo la esa parte, no de que fuera candidato, sino ¿está usted de acuerdo que se modifique la Constitución? Pero ha salido como 70%. Si tú, Julio, tú vayas a CISA o a cualquier encuestadora en la que tú confías, y tú dices, mira, yo quiero hacer una encuesta, y estos son los temas que yo quiero abordar. Cuando nosotros te damos el cuestionario, a ti obviamente tú tienes que aprobarlo, tú eres que estás pagándola. Tú dices, mira, a mí me interesa esto, no me interesa esto, no me interesa eso. A donde el cliente no puede llegar a decir, pregúntame esto de esta manera. Claro. Eso, ahí no vamos a llegar. Entonces, ahora, ¿te interesa un tema? Pero al cliente que pagó no le interesaba la medición. No le interesa los temas que no se publicaron, no le interesaron. Exacto. Y eso es decisión tuya como cliente o de otro cliente que paga una encuesta. Pero entonces, ¿quién fue este cliente? Estos son unos empresarios de aquí y de Santiago que están pagando ese estudio. Oíste, Julio, empresarios de aquí y de Santiago. Oíste, Julio, empresarios de aquí y de Santiago. Lo que te digo, o sea, tú tienes derecho como cliente a incluir los temas que te parezcan. Claro. Ni es Mícalo ni es Feli, ¿no verdad? Ni es Mícalo ni es Feli. No, como tú me dijiste que era de aquí de Santiago. Ni es Mícalo ni es Feli. Son empresarios. Ellos son empresarios. Feli no es empresario. ¿Cómo que no empresario? ¿Y qué es lo que le están embargando? ¿Y qué es lo que le están embargando? Sí, pero eso Feli lo que pero es la empresa que le están embargando. Feli no tiene nada que ver con eso. Pero si te están embargando miles, viene por 3.000 millones de pesos y tú no eres empresario. Volviendo al 2011, en el 2011 hablamos sobre el tema, lo expusimos en la rueda de prensa. No tiene sentido, por el marco legal, incluir a una persona que no puede ser candidato en este momento. Ahora, si mañana modifica la Constitución, él puede ser candidato. Y así como si mañana modifica la Constitución y un extranjero puede ser candidato, a lo mejor medimos a Barack Obama contra Hipólito Mejía. Eso es posible. Pero tiene que darse las condiciones legales para que el escenario sea posible. ¿Por qué otras encuestas incluyen a una persona que no puede ser candidato? Eso hay que preguntárselo a sus ejecutivos. ¿Cuáles son los resultados entonces? Generales, primero, desde el punto de vista político. Mira, en sentido general, todos los precandidatos del PLD resultarían ganadores. En el caso, los que mejor quedan parados de los precandidatos está Leonel Fernández y Margarita, que rondan entre el 59% y el 64%. Algo interesante, sí, que de este estudio, y para mí más interesante que los escenarios electorales, a 2 años de las elecciones, esto es un tema que lo podemos leer para ver cómo está el momento, pero no es el tema de la encuesta. A mí sí me pareció interesante cómo las cosas han cambiado en cuanto a la oposición. Cómo el PRM sale como tercera fuerza política, en este momento, como tercera. Como partido, pero cuando vamos a los posibles candidatos y ponemos a Miguel Vargas y ponemos a Hipólito o a Luis Abinader, suben a segundo lugar. O sea que el PRD... como partido son terceros, pero como candidatos son segundos. Los candidatos en escenarios electorales, su performance va a ser de un segundo lugar en este momento, si las elecciones fueran hoy. Cuál de los dos sea. Entonces, para mí eso es mucho tienen más... fuerza por sí mismo, más que por la organización. Y el PRD mucho más debilitado que ese partido PRM que tiene ¿cuánto tiempo existiendo? ¿Qué tiempo tiene? No, todavía no existe. Bueno, o la idea, ya por lo menos sea... menos de un año. Primero la convergencia, luego era el mayoritario. Entonces, pero por lo menos ya la gente tiene la idea del concepto, sabe quiénes son los que están ahí, y aparentemente si las elecciones fueran hoy, esa persona le fuera mejor que al candidato del PRD. Eso para mí es la riqueza de este estudio que ninguna encuesta lo había dicho, tengo entendido. No había hablado sobre esa nueva distribución. Y en cuanto al PLD, los candidatos del PLD todos están por encima de los candidatos del PRM en todos los escenarios. Unos en mayor medida que otros. Si es Leonel Fernández o Margarita, tiene 59 o 60 contra los candidatos del PRM, sea Luis o sea Hipólito, rondan el 16 y el 15% aproximadamente contra ellos dos. Si vamos a Reinaldo Pared y a Francisco Javier García, también están en primer lugar. O sea, sacarían más votos. ¿Cuál saca más, Reinaldo? Reinaldo saca un punto, de 1 a 3 puntos más que Francisco Javier en este momento. Y los candidatos del 37, por ejemplo, en el escenario de Reinaldo contra Hipólito, sería un 37 contra un 17.
Pero la abstención ahí, autorreportada está en un 22%, que es bastante alta. De esta gente, que son gente que tiene la intención de ir a votar. O sea, son gente que son políticamente activos, vamos a decir. Okay. En el caso de Francisco. En el caso de Reinaldo, perdón, con Luis Abinader, que es otro escenario que medimos, un 37.8 contra un 16.2. Estamos hablando de 2-1 la relación, aproximadamente. En el caso de Francisco Javier, casi 2-1 también, 35 contra un 16 cuando lo medimos con Luis Abinader. Y medido contra Hipólito, un 36 contra un 16 también. O sea, sentido general, hasta Radamés Seguro y también Clemontaz ganarían. Ahora mismo, dado el actual escenario electoral, ganaría unas elecciones. No con la misma proporción que los otros candidatos que mencioné, pero ganarían también. Vamos al otro aspecto que ha sido, digamos, ¿verdad?, que ha llamado la atención, la tasa de rechazo, que sorprendentemente, lo que uno tiene como... ¿Cuánto tenía el doctor Leonel Fernández en la encuesta, en la última encuesta de Asisa, y cuánto tiene ahora? Tengo que buscarle en el periódico El Caribe, pero son bastante consistentes los números, porque recuerdo que el rank estaba similar a esto. Búscalo, Eury, por favor, te lo voy a agradecer. Sí. Pero fíjate algo que estaba comentando con Eury, de la metodología de cómo se pregunta lo de la tasa de rechazo. Eso es importante aclararlo. Cuando ya hay un escenario electoral definido, donde tú tienes 4 o 5 candidatos como mucho, la pregunta normalmente de tasa de rechazo es, ¿por cuál de estos candidatos tú nunca votarías? Y es excluyente. Tú tienes que elegir una persona. Eso es la tasa de rechazo en un momento electoral. En este momento tenemos 10 o 12 figuras, en este momento, que son los presidentes de los 3 partidos, los candidatos, sobre todo del PLD, que son 6, en el PRM hay 2, en el Partido Reformista tenemos 2, o sea, tenemos una serie, un número muy alto de candidatos. Entonces, ¿qué hicimos nosotros? Vamos a hacer la pregunta directa para cada candidato. Pensando, fíjense la pregunta, nosotros siempre publicamos el texto de la pregunta para que la gente entienda de dónde salen los números. Considerando la siguiente escala para cada figura que le voy a leer, dígame, ¿qué tan probable es que si se presenta como candidato o candidata, en el 2016 usted seguro votaría por él, probablemente votaría por él, probablemente no votaría o seguro no votaría? Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Por qué lo hicimos de esa manera? Porque eran muchos candidatos. Yo no te puedo leer 13 nombres y decirme, elige uno. ¿Por quién tú nunca votarías a esos 13 que te acabo de leer? Entonces dijimos, vamos a hacer la pregunta directa para cada candidato, y eso lo hicimos en la medición anterior de la misma manera. Y creo que en la riqueza de esta información, con esas palabras, seguro no votaría por esa persona, probablemente no votaría, probablemente votaría o seguro votaría por esa persona. Son una escala de 4 puntos. ¿Soy yo que tengo el cansancio de los viernes o es un poco confusa la pregunta? Me ubico en el cambio. La pregunta como que... Tan larga, es cierto. La pregunta... Porque ¿quién dice que eso es tasa de rechazo? Cada quien mide su tasa de rechazo como la quiere medir, Julio. Pero con razón a ustedes la tasa de rechazo le da distinta que a todas las otras encuestadoras. No puedo justificar metodológicamente porque estoy haciendo la misma pregunta para todo el mundo. Y la riqueza de esta información está en ver cómo se comparan los candidatos con el mismo wording de las preguntas. Y es lo que estamos haciendo. Hay una persona... Hay una persona que tiene un perfil. Por ejemplo, te digo lo siguiente. Una gente que es muy popular. Jochi Santos es una persona sumamente popular. Y tú me preguntas a mí si yo votaría con Jochi Santos para síndico de la capital, y yo te digo que yo no votaría para síndico de la capital. Pero eso no es tasa de rechazo. Eso es que yo no le, eso es que yo no le veo el perfil para síndico. Ahora, Julio, tasa de rechazo es desaprobación, que yo tengo una imagen negativa de esa persona. Eso yo tengo bueno, eso también hay indicadores. Pero eso es la tasa de rechazo. Los indicadores. Pero eso la tasa de rechazo es un número que tiene que dar. Porque es la tasa. Ok, pero hermano, ¿de dónde usted lo saca? Porque usted no tiene la pregunta textualmente como se está haciendo. Perfecto, pero entonces olvidémonos de esto. Y tenemos la comparación olvidémonos de eso, porque ya vemos que son tasas de rechazo ahí. Vámonos a la valoración positiva o negativa, que eso sí es tasa de rechazo. Porque eso no es tasa de rechazo, que yo vea, que yo diga, bueno, el camarada no tiene perfil para político. Y el camarada tiene perfil para seguro. Pastor. Yo no te estoy rechazando, ni tengo una imagen negativa de ti. Te pongo un ejemplo, Julio. Con la alta tasa de aprobación que tiene Danilo Medina, tú me dices, no votaría por él, y yo pondría no. Y es por lo de la Constitución. Por la Constitución. Entonces eso no es tasa de rechazo. Hay un grupo, señor, que entendemos que no podemos votar por él. Pero como la otra forma de medir, como le acabo de decir, vamos a poner todos los candidatos y di por cuál tú nunca votarías de esas 10 personas que están ahí. Esa es la forma que yo hago. Esa es la forma electoral de hacerla, cuando hay un escenario electoral definido. Aquí tenemos 12 personas
yo no te puedo hacer elegir entre un listado de 12 gente por quien tú nunca votarías, te estoy obligando a elegir. En este caso, por ejemplo, tú podrías decir que tú seguro no votarías por ninguno de esos candidatos. ¿Es posible? Entonces, ¿a dónde voy? Todo, o sea, cada encuestadora te va a medir cualquier indicador de una manera diferente. No todo el mundo palabrea la pregunta. Si las elecciones fueran hoy, los candidatos fueran. No, hay gente que la palabrea de otra manera. ¿Alguna pregunta? Entonces, en algún aspecto está la valoración que se tiene sobre la gente. Sí, claro que sí. Dímela, por favor. Nosotros hablamos del termómetro. Sí. O sea, la valoración de cada... Sí. El termómetro. Sí. Termómetro de cercanía y simpatía. A ver si te gusta más este indicador. Vamos a ver. ¿Qué tanta cercanía y simpatía siente por cada una de las entidades y políticos que le voy a mencionar? Exacto. Usted lo valora utilizando un termómetro de 0 a 100. A medida que se acerca a 100, que todo esto se le lee, este párrafo que estoy diciendo, se le lee a la persona. A medida que se acerca a 100, quiere decir que lo siente mucha simpatía y cercanía. Mientras más se acerca a 0, querrá decir que más lejanía y antipatía siente por esa persona. Bien. En ese indicador, Danilo Medina tiene un 69 de 100. Okay. Le sigue Margarita con un 61 de 100. Okay. Y le sigue Leonel con un 60 de 100. Okay. Después le sigue Reinaldo Pared con un 40 de 100. Okay. Esto es un promedio simple, un promedio aritmético. Luego Francisco Javier con un 39, Domínguez Brito con un 38, Temítole con un 36, y eso es una forma de medir. Okay. Entonces, ¿a dónde voy? Que sea rechazo, esto no es una respuesta blanco y negro, o sea, tú tienes que ver los números de Asisa anterior y tú dices, bueno, yo puedo comparar la encuesta de Asisa con la encuesta de Asisa, porque ellos lo midieron así en junio y lo midieron así ahora. O sea, esa es la forma de ¿cuál fue la fluctuación entre esos dos puntos medido de la misma manera? Eso es un dato válido porque tú estás haciendo una inferencia estadística en base a un instrumento de medición que fue exactamente igual en dos momentos en el tiempo. ¿Entiendes? Aquí se acerca mucho el nivel de simpatía hacia el presidente Medina y hacia el expresidente Fernández. Apenas varían 2 o 3 puntos. Son las 3 figuras. ¿No les llama la atención son las 3 figuras? Tomando en cuenta los altos niveles de aprobación en otras encuestas. Mira, en simpatía en termómetro, cualquier persona que saque más de un 50 de 100, un 5 de 10, es muy positivo. Tenemos que recordar que aquí está todo el electorado dando una puntuación a todo el mundo. Ahí están los extremadamente PLD o los extremadamente PRD o los extremadamente anti-PLD o PRD. Está todo el mundo ahí. Entonces, los promedios, aunque tú tengas una aprobación de tu gestión de un 100, esto es un promedio aritmético lo que estamos haciendo. No he aprobado esa prueba. ¿Qué nota tú le das? A lo mejor tú no le vas a dar 60, 70 ni 100 tampoco. Pero a lo mejor para ti un 50 positivo. Entonces, nuestra experiencia, esto es un dato, vuelvo al punto, de que esto es un dato útil en la medida en que tú lo compares con resultados anteriores medidos de la misma manera. Esa es la utilidad de esta información. Entonces, cuando tú la comparas con su misma información, entonces tú puedes inferir qué ha pasado entre un momento y otro. Es decir, ustedes ahora no presentaron la comparación con lo anterior en la comparación, no, que son mucha información, pero la información está en el Caribe, está en la página del Caribe, todas las publicaciones, con todo el texto de las preguntas que tú lo puedes comparar directamente. Sí, porque a mí me interesa saber cómo creció, Leonel, entre una encuesta y otra. ¿Cómo creció y los factores que favorecieron ese crecimiento? Los factores ya son fruto del análisis del analista político. Okay. ¿Cuáles son los factores? Sí, ahora, nosotros como empresa encuestadora... Pero la gente crece en base a algunos factores, ¿no? Lógicamente, pero la encuesta no te va a dar esos factores. La encuesta te dice lo que hay. Y la labor de los analistas como tú y como Eury y como María Elena es tratar de inferir lo que ha pasado. Tú tienes la opción de creer o no creer en la encuesta. Ahora, yo te digo a ti que Asisa tiene 28 años en el mercado. ¿Cuántas veces ha publicado estudios? Y dime cuántas veces nos hemos equivocado. Los últimos 5 estudios con las elecciones han estado muy cerca. Entonces tú tienes la opción. No sé, habrá gente que no le gusta, habrá gente que le gusta, pero a fin de cuentas es información de acuerdo a nuestra metodología que está explicada metodológicamente, en términos de preguntas, en términos muestrales. Tú crees o no crees la información. Ahora, los resultados nuestros han dicho o han demostrado que el que no cree en nosotros, eventualmente se da cuenta que los números están ahí. Y por eso, perdón, déjame decir otra cosa. Hemos perdido clientes en más de una ocasión. Han dejado de trabajar con nosotros porque a propósito de los números, claro. Las encuestas, pues como mecanismo de análisis, no son tan precisas como las extrapolaciones que tú puedes hacer. ¿Qué tú quieres decir con eso? Bueno, cuando vemos el comportamiento electoral del país, proceso tras proceso, no vemos a ningún partido que tenga un 70%. No, imposible.
Pero estamos a 2 años de las elecciones, Julio. No lo vemos, no lo vemos, entonces... Sí, estoy de acuerdo contigo completamente. Eso nunca se ha parecido a la realidad. No, yo estoy de acuerdo contigo. Esto es una foto de octubre del 2014. ¿Cuál es la situación ahora mismo? No hay oposición. La oposición está dividida en 2 partidos y el segundo partido en el que se dividió también tiene tensiones internas. Entonces, ¿qué está viendo la gente? ¿Qué está viendo el elector en este momento? Es un solo partido que está todavía cohesionado. Entonces, es cuestión de metodología porque una encuestadora que trabajó en el mismo periodo de ustedes, que fue CIR Latinoamérica, encuentra al PLD con un 47%. Sí. Tú me dices, ¿qué datos tú crees más? Julio, pero vamos a comparar manzana, no vamos a comparar manzana con naranja. Pero no podemos. Pero dame la historia. Pero justamente mira, Julio. Nosotros podemos hablar en este país. Déjame hacerte la pregunta para que tú me la respondas bien. No, pero para que tú me la respondas bien. Cuando me dicen que tiene un 47%, yo digo, bueno, pero cuando veo los procesos electorales, ese es el comportamiento del PLD. Eso está muy próximo a lo que ha sido el comportamiento del PLD. Entonces yo tengo que creer más en ese dato que en un dato que me lleva al PLD a un 70%, que ni en la Casa Nacional del PLD lo alcanza un partido. Julio, yo te voy a decir algo. Yo no voy a mencionar, no voy a referirme a esa encuestadora, ni mucho menos, ninguna encuestadora. Busca los procesos electorales anteriores. Tenía Leonel Fernández en la encuesta anterior. Busca los procesos electorales anteriores. Ha crecido 7 puntos. 7 puntos. Busca los procesos electorales anteriores. Va rápido, Danilo. Busca los procesos electorales. Va rápido. Y eso que todavía el partido está fraccionado. ¿Cuántas encuestadoras? Todavía el partido está fraccionado. Va rápido. Oye, ¿cuántas encuestadoras que tú conoces, tú no puedes mencionar rápido? No menciones los nombres, dime el número de encuestadoras. ¿Cuántas encuestadoras han dado los números correctos en los últimos 3 periodos electorales? Dime un número de encuestadoras. 2. Usted dígalo. Yo no debería tener que estar hablando de esto, sinceramente. No, porque es como la película de Adam Sandler, que la mujer todos los días en la mañana y tiene que cada muestra es única. No, pero permíteme ver así, por cada encuesta que me presente. Claro que sí. Y permíteme analizar de manera particular cada encuesta que me presente. Déjame irla viendo particular. Sí, pero déjame irla viendo de manera particular. Y analizar cada encuesta y verla en función de la realidad. Es la radiografía que ellos tienen de este momento, que puede variar o puede cambiar para bien o para mal. Claro que sí, porque el panorama político no es estático. La hicieron en el país entero. 32 provincias, como siempre hacemos los estudios nosotros. Que generalmente casi no se hacen así. Si tú vas, Julio, a un médico que tuve un problema de salud serio, Dios te libre. Sí, Dios me libre. Pongo otro ejemplo. Cualquiera que vaya. ¿Tú vas a ir a un pasante o tú vas a ir al mejor médico que hay aquí en este país? Claro, al mejor médico, al más especialista. Tú no vas a cuestionar eso, aunque el pasante le sacó 4.0 en su índice. Tú vas a donde el tipo que sabe de eso. Exacto. Entonces, ¿qué te dice el tipo que sabe de eso? Su historial. Te lo van a decir. La gente sabe cuál es el historial médico. Entonces, ¿cuánta gente se ha salvado con él? Entonces, esto es un estudio que se usa la misma metodología que hemos usado en 25 años en este país. No nos hemos equivocado. Que las cosas son estáticas, fijas, no es así. Yo estoy completamente de acuerdo con eso porque estamos midiendo a 2 años de un periodo electoral. O sea, es imposible que vamos a decir que Leonel va a sacar un 59% en el 2016, imposible. Eso nadie lo puede decir. Ahora, de que esa es la situación en este momento, y nosotros vamos a la cara por nuestros números. De todo lo que están aspirando es el político con menor tasa de rechazo. No, yo no dije eso. No, pero lo dicen los números porque Margarita no está en el ruedo, que es la que tiene un 19. Entonces, Leonel, de los que están en el ruedo, es el que tiene la menor tasa de rechazo. Oye, Julio, la menor tasa de rechazo. A nuestra metodología, que te la acabo de leer la pregunta. Perfecto, pero todas las otras encuestas que miden en el mismo campo. ¿Cuáles son las otras? Las que se publican y no se publican. Se publican y no se publican. Una creíble. No se publican. ¿Cuánto dice que tiene se publican y no se publican? Julio, espérate. ¿Cuánto dice el rechazo que tiene Leonel? 25.4. Y Galo dice 22. No, porque no es rechazo lo que pero ahí no es rechazo. Ellos camuflaron eso. No, pero estamos analizando Galo ahora, pero propiamente no era rechazo lo que estaba. No, tasa de rechazo es lo que dijo Galo. Como ellos tienen una forma diferente de medirla. Ellos camuflaron eso también. Olvídate de eso. Bueno, pero ok. Compara las mediciones de Galo con las de Galo. Compara las de Asisa con las de Asisa y mira a ver si
y las tendencias no son similares. Son similares, eso es verdad. Por eso son las que más pegan. Sí. Otras encuestas tan similares que Galo dice que no hay resultado en primera vuelta. Y así se dice que hay resultado en primera vuelta. Pero que si son similares. Eso es metodología. Galo con Galo y así se puede información, Julio, cómo tú la analizas. Ahora, yo te puedo hablar por mi número, obviamente. Te puedo decir cómo hicimos la pregunta, cómo hicimos la muestra. Si tú quieres, abrimos la base de datos en SPSS, que es el software que utilizamos para hacer análisis estadístico, y te muestro los datos en una matriz. Así que hacemos la información. Ahora, yo, por los números de Asisa, aquí podemos durar hasta mañana de la mañana hablando de ella. ¿Es partidario de que se dé a conocer quiénes contratan una encuesta cuando se van a dar a conocer los resultados? Por ejemplo, si yo la contrato y es para usted. Según la nueva ley del partido va a ser así. Eso tiene que ser así, eso debe ser parte de la transparencia. Porque es muy fácil decir, es un empresario que me la paga cuando tú estás trabajando para un grupo político específico. Mira, si eso, Danilo, se utiliza para diseñar una estrategia, no hay problema. Pero cuando se da a la prensa es porque se quiere incidir en la opinión de los demás. Eso es posible, entonces, ¿por qué no decir quiénes la contratan? Es un tema legal, es un tema de confidencialidad, pero te voy a decir algo. Pero si tú eres partidario como representante de la CISA. Sí, o sea, soy indiferente a eso, porque siempre... Te da lo mismo que sí como que no. Sí, eso no es el tema. Ahora, si un cliente en este momento donde no existe ese marco legal, dice que no, me dice, mira, esto es el estudio que nosotros vamos a hacer, no quiero que se sepa que fuimos nosotros que lo hicimos. Bueno, yo y si te dijera que sí, usted es un tema contractual que no lo podemos violar. Pero tú entiendes que es más claro, transparente. Es más claro y transparente para las empresas que a lo mejor no se conocen igual, que no tienen el peso por su historia en un mercado, es mejor. Porque así no puede venir un tipo no sé, de Estados Unidos, como han venido a decir, no, a dar un número invertido y ofrecer dinero si se equivoca. Entonces, ese es el tipo de cosas que entiendo que se podría evitar. Pero tú sabes que donde se hizo la ley, se hizo la trampa. O sea, hay siempre manera de tú buscarle la vuelta a la reglamento. Entre los hallazgos que tú decías, entre estas 29 páginas, hay otros hallazgos. Mucha información. No hay ninguno relativo a las diferencias entre Danilo y Leonel. No hay nada. Entre Danilo y Leonel no hay nada. Hay una evaluación del gobierno de Danilo. ¿Cuál es la evaluación del gobierno de Danilo? ¿Quedan esos datos? Muy positiva. ¿Cuál? Fíjate, déjame buscarlo por aquí. Vi que el 58% dice que va por un rumbo correcto a la República Dominicana. Y veo que la gente lo valora igual a los dos, que la misma gente que admira a Danilo es la que admira a Leonel, y dice ellos son iguales. Son iguales. La gente, no, son la misma gente. Él tiene lo mismo prácticamente ahí. Pero la misma gente que admira a Leonel es la misma que Simba del exactamente. Es lo mismo. Las dos cosas es lo mismo. El 58% de la gente dice que el país va en dirección correcta. Ahora mismo. Dirección correcta. El 56% dice que las cosas en el país han ido mejorando en el último año. Es muy positivo. La calificación del gobierno tiene un 6.4 de 10, 64 de 100. Exacto. Que es muy alto en valoración escalar, estamos hablando de una escala, asignan una nota al gobierno de Danilo Medina. El promedio, incluyendo todos los electores, está dando 64 de 100. Es una nota excepcionalmente alta. Entonces, esa información también se está publicando. Ahora, que no incluimos a una persona que no puede ser candidato por un tema legal, ya es una decisión del cliente y de nosotros como empresa encuestadora, que tenemos que cuidar la validez de lo que estamos publicando. Que no lo hicieron en la encuesta anterior, cuando Leonel era candidato. Bueno, porque se lo pidió el cliente. Sí, pero que son comportamientos. Él me dijo que me fije en el comportamiento. No, pero él dijo que ellos lo plantearon. Lo que pasa es que el cliente le dijo que lo hicieran como quiera. Ahora el cliente no a mí me gustaría que tú me justificaras por qué incluirlo. No, un escenario electoral. Electoral, porque como figura política la si lo incluyen saca 70-80%. Sí, pero ¿cuál sería en un escenario electoral? Porque una cosa es no, si él pudiera ser candidato, tú le pones que pueda ser candidato, la gente. ¿Cuál sería el argumento lógico? Porque yo estoy tratando de dar el argumento lógico de lo que estoy diciendo. ¿Cuál sería el argumento lógico de incluir a Danilo Medina en un escenario electoral en este momento? ¿Cuál sería? Pregunto. El de incluir a Margarita. Leonel y Margarita pueden estar en un mismo escenario. ¿Es posible? Es posible. No es posible. No es posible. No es posible. Pero no es posible que los dos. Porque si está uno, no está el otro. Los dos no se van a lanzar como candidatos. No es probable. No es probable. Pero es posible.
Bueno, pero si está uno, no está el otro. No, pero por eso es uno por su lado y el otro por el otro. Bueno, pero si está el uno, no está el otro. Si está el uno, no está el otro. Eso es un juicio tuyo. Y pusieron a Guillermo Moreno ahí. Sí, claro. Guillermo Moreno está como partidos emergentes. Y Alianza País como partido. ¿Y qué marcan? Bueno. Menos de uno. Menos de uno. Bueno, señores, ahí hemos tenido la presentación de este estudio de Asisa, ¿no? Gracias a Asisa, gracias a Danilo, que ha tenido pues la paciencia, la gentileza de responder todos nuestros cuestionamientos. A mí no me ha dejado muy convencido, pero bueno. El 16 te vamos a convencer. Tú te vas a convencer la próxima. Por eso, después que el candidato va a convencer. Yo recuerdo, ¿cómo se llama el que se murió de San Juan? Caro. No, de Bauruco. Claro, en el Pedro. Nosotros nos manipulamos muchísimo encuestas para poner a Danilo arriba. Claro. Hipólito estaba arriba. Eso es lo que hacemos. Esa es la vida. No, pero esta no manipula, ¿no? No, yo no estoy hablando de eso. Yo estoy hablando que las encuestas juegan mucho rol. La encuesta es una fotografía del momento para evaluar. Las encuestas no inciden en lo que están midiendo. Ajá. Las encuestas miden. Exacto. Usted tiene la opción de creer o no creer en ellas. Exactamente. Y eso y esa opción la tiene usted, me imagino, que en base a cosas racionales que han pasado históricamente con cada una de las marcas encuestadoras. Ya han contratado la próxima de esta, Danilo. Ya hay fecha para la próxima. Yo creo que no vamos a publicar más este año ya. Ya sería para el próximo después año. Que salgan los precandidatos. No, y con el ritmo que va Leonel, en la próxima tendría 77. No, que no se duermen eso, ¿no? Si tenía 52 y creció 7 puntos de una encuesta a otra, imagínate, si sigue con ese crecimiento. Que ahora que está haciendo como candidato, porque pero la otra vez estaba totalmente hundido. Si él sigue con ese crecimiento, imagínate tú. ¡Cambio fuera!